Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo uno. Esta es la tercera parte y lo titulé, este estudio, Glorifiquemos a nuestro Señor Yeshua el Mesías. Aquí vamos a comenzar, vamos a tener nuestro estudio a partir del versículo 10, pero yo quisiera que me acompañen, por favor. Desde el versículo uno vamos a dar una leída, solo para tomar contexto, recordando ya los estudios previos que hemos tenido de este primer capítulo, de esta segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Yeshua el Mesías. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Yeshua el Mesías. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Recordemos que Pablo está siendo consciente de esta persecución que estaban teniendo los tesalonicenses y en donde incluso algunos creyentes estaban muriendo por causa de esta tribulación. Por eso habla de no solo de persecución, sino ya de incluso de tribulaciones que estaban soportando porque ya era una situación que a los propios tesalonicenses les estaba generando eh, ya la idea de que precisamente era la gran tribulación. Y esto es lo que tenemos que ir atendiendo en la diferencia. Todos, de alguna manera, en algún momento quizás hemos considerado que hemos pasado por tribulaciones. Sectores de la humanidad a través de la historia han pasado por tribulaciones, pero cuando la escritura habla de la gran tribulación, sobre todo en el aspecto profético, en un evento profetizado, tenemos que hacer esta gran diferencia porque es claro que la gran tribulación tiene que ver con el surgimiento del anticristo ya en los últimos días. Y bueno, hemos estado analizando estos conceptos. Vamos a ir poco a poco. Bueno, estoy considerando si, si tenemos la oportunidad de ir avanzando un poquito en algunos conceptos de la escatología, lo que es llamada la escatología, el estudio de los últimos días, de los últimos tiempos, del Apocalipsis, pero siempre conectado con las profecías. Si es que tenemos la oportunidad, bueno, yo se los haré saber. Pero de antemano, Pablo, consciente de todo esto y por supuesto iluminado a través del Espíritu de Dios, siempre Pablo habló de estos conceptos a las iglesias y en este caso a los tesalonicenses porque era necesario que ellos entendieran que independientemente de las persecuciones y las tribulaciones que ellos estaban soportando, esto era importante y era necesario que lo sufrieran justo porque esto les hacía, esto les mostraba, les daba testimonio a ellos mismos, a los creyentes, de que esto era parte de la colaboración en el reino de Dios. Y dice el verso 5: esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Verso 6: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y aquí ya está hablando de aquellos que están generando este caos, esta persecución y tribulación. Aquellos que en un momento dado continuarán, independientemente de las generaciones que pasen desde aquel entonces, de esta carta que fue escrita por Pablo.
llegaría el momento en que estaríamos pasando hasta nuestros días y continuaremos, todavía no lo sabemos por cuántas generaciones, en donde se repetirá esto, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Solo que no somos nosotros los que vamos a hacer pagar con tribulación a los que nos atribulan, sino el Señor. ¿Por qué? Porque Dios dijo, mía es la justicia, mía es la venganza, perdón, mía es la venganza, dijo el Señor. Así de que, por supuesto, es de Él la venganza y también la justicia y también el poder, la autoridad, la potestad para atribular a los que os atribulan. Dice el verso 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder. Y fíjate qué importante, hay que poner atención cuando habla Pablo de este momento, porque dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Ya se está incluyendo él para este tiempo, está hablando de un tiempo futuro. Dice, cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder. No está diciendo, no está hablando del regreso de Yeshua. Y muchas veces se ha considerado que este es el momento del regreso del Mesías. Pero habla de su manifestación, ¿sí? De la misma manera en que habla en su primera carta a los Corintios, en capítulo 15. Aquel momento en que será escuchado el sonido del shofar con voz de mando. Así de que la manifestación desde el cielo del Señor con sus ángeles no es el regreso. Y él se está incluyendo, ¿por qué? Porque está hablando del rapto, está hablando del arrebatamiento. Dice el verso 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecer al evangelio de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Y aquí ya está hablando de otro momento, de otro tiempo en el que se estarían ya dando los juicios de las trompetas y las copas de las que habla el libro de la revelación de Jesucristo. Verso 9, los cuales sufrirán pena eterna, ya perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, si nos damos cuenta, Pablo aquí nos está hablando de dos momentos, de dos tiempos distintos, separados. Obviamente lo mencionan solamente dos, tres versículos, pero es un tiempo que implica años y en el que se incluye inclusive la semana 70, ¿sí? De la que habla Daniel. Entonces, bueno, de esto hablaremos ya en su momento. No quiero estar hablando, metiéndome en asuntos de otros temas que nos implicarían mucho más tiempo, pero se los prometo que en cuanto se dé la oportunidad, vamos a hablar de estos aspectos que también son muy necesarios que los comprendamos. Hablar de la semana 70 de Daniel tiene que ver precisamente con un tiempo de separación entre esa misma semana, que es justo el tiempo que se ha identificado por muchos como el tiempo de la gran tribulación y que está dividida en una media semana y en otra media semana. Así es de que Pablo aquí está hablando de estos dos temas de esta misma semana, pero en solo 3 versículos, imagínense, ¿no? Entonces es obvio que sí, sí, por supuesto que quizás generó confusión en los tesalonicenses, pero recordemos que ellos mismos allá en la iglesia de Tesalónica tenían personas que estaban administrando la iglesia, la congregación, y ellos mismos estaban siendo adiestrados por el apóstol Pablo, que continuaban enseñando, continuaban ministrando.
Entonces dice el verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es ya el final de la ira del Señor, precisamente porque ya habla incluso del establecimiento de su reino. Y entonces, continuando con el versículo 10, que es a partir que vamos a analizar el día de hoy, dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Bueno, el juicio que será enviado va a manifestar la santidad de Dios al mundo. Y eso es muy importante. ¿Por qué un juicio tan duro como se está advirtiendo va a manifestar la santidad de Dios al mundo? Bueno, esto es muy importante porque Pablo dice que el Señor será glorificado en sus santos, en todos aquellos que dispusieron sus vidas para consagrarlas al Señor. De manera que resulta necesario que recordemos el concepto de la santidad para colocar en el contexto correcto las palabras de Pablo cuando habla de aquel día en que vendrá el Señor. Primeramente, la santidad de las personas se caracteriza por su actitud, la conducta que siempre se encuentra alineada con los propósitos de Dios. Y esa es la razón por la que Dios juzga el pecado, porque al juzgar el pecado, Dios manifiesta su justicia. Es decir, a través de un juicio, a través de la tribulación a los que tribulan, de esa manera Dios va a manifestar su justicia, pero al mismo tiempo su santidad. En ese sentido, Dios va a traer su santidad y expresará su santidad a través de sus santos. Es decir, esto nos implica una gran responsabilidad a ti y a mí. ¿Por qué? Porque el testimonio que tenemos, que debemos tener, debe reflejar una transformación de la que ya hemos sido objeto en nuestras vidas, como producto de la redención. En el momento en que entendiste la cruz, el propósito de la muerte y resurrección de Jesucristo, y que entendiste que Él murió por ti, esto va a generar en ti un cambio en tu vida. Es decir, es una transformación de la que estás siendo objeto, ¿sí? Por producto de ser consciente de esta redención que te ha sido dada. Y es por esa redención que genera nuestro testimonio. Esta redención, ser conscientes de ello, genera nuestro testimonio, ¿sí? Por el cual podemos ser llamados santos, apartados. Y Pablo dice que todos ellos, todos aquellos que creyeron, ¿sí? En su momento, y está hablando ya futuro, serán maravillados, estarán maravillados y admirarán al Señor, sorprendidos ante el glorioso reino de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que los acontecimientos, podríamos decir que la ira de Dios establecerá en su momento la gloria de su reino, por causa de haber sido ya decretado juicio y haberse ejecutado juicio sobre aquellos que le rechazaron. Porque incluso termina el capítulo 16 de Apocalipsis hablando de que incluso blasfemarán en contra de Dios, a pesar de estar recibiendo todas aquellas plagas terribles. Impresionante.
Entonces podremos decir que la ira de Dios establecerá su gloria, la gloria de su reino. Y los que habremos creído hasta el final, que es el equivalente a haber prevalecido, seremos maravillados, ¿sí? Por el establecimiento de su reino. Si tú tienes la oportunidad de compartir a otros el Evangelio del Señor, del reino de Dios, necesariamente tendrás que preguntarles a las personas si en verdad quieren ser parte de ese reino, si están dispuestos a que Dios disponga de sus vidas para que sean parte de sus santos. Obviamente que tú no eres el encargado de convertir a nadie, no. Pero estas preguntas que tú debes hacer van a generar algo en la conciencia de las personas. Porque normalmente se te ha dicho que tú compartas el Evangelio y lo que pasa en las personas pues no tiene que ver contigo. Y eso es cierto. Pero quizás sea bueno también hacerles estas preguntas. Si están dispuestos a que el propósito de haber recibido las buenas nuevas tenga como fin que dispongan sus vidas, que las dispongan para el Señor, que estén dispuestos a que Dios disponga de sus vidas para ser santificados, lo cual conlleva, por supuesto, una purificación, una transformación. Cuando las personas creen en el Señor con sinceridad, lo que sucede es que Dios le atribuye al creyente su justicia, pero solo puede ser visto como un justo por Dios a través de la justicia del Mesías. Dios no puede vernos justos, no va a vernos justos por nuestros propios atributos, sino por la santidad de la que nos revestimos en el Mesías. Y esto solo es posible a través del nuevo pacto, en la sangre de Yeshua. Por causa de ese sacrificio, es precisamente que podemos ser vistos por Dios como santos, pero solo porque somos revestidos de la santidad y la justicia del Señor, de Yeshua. Esa es la única forma en que podemos ser llamados santos y, en consecuencia, permanecer en un camino constante hacia la maduración de nuestra fe y de nuestra santidad, por causa de estar poniendo en práctica todo el tiempo sus mandamientos, ¿sí? Todas las enseñanzas del Señor. Y a este respecto, seguramente habrás escuchado tú que muchas personas aconsejan diciendo, prepárate para la segunda venida del Mesías. Bueno, seguramente en algún momento nosotros mismos lo hemos dicho. Y sin embargo, eso es un concepto que se dice de forma equivocada, de acuerdo a todo lo que hemos estudiado, si queremos ser precisos en lo que expresamos. Porque para la ocasión en que ya debemos estar preparados, ya es para el día del rapto. ¿Por qué? Porque cuando regrese el Mesías, si es que ya no estamos en este mundo, regresaremos con él. Y si estamos vivos, cuando regrese el Mesías, simple y sencillamente es porque habremos estado aquí para el día de la ira. Entonces hay que tener hay que poner atención para ser un poco más precisos cada vez que hablamos de estos temas y entender los tiempos, hablar, pero entendiendo, hablando con sentido, el sentido correcto de los tiempos a los que nos estamos refiriendo.
porque para la ocasión en que ya debemos estar preparados es para el día del rapto, aquel día en que seremos arrebatados para nuestro Señor. Recordemos que la cronología de los acontecimientos profetizados establece que primeramente debemos estar listos para la persecución, que se desatará en contra de los santos en todo el mundo. Y será en esta ocasión en que debemos tener que dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y eso es prevalecer en la fe. Y aunque nadie sabe ni el día ni la hora, llegará el día en que, estando preparados, veremos que los cielos se abrirán y se escuchará el sonido del shofar. Escucharemos el sonido del shofar. Justo en medio de toda aquella persecución, tribulación. El sonido del shofar en este contexto significa que Dios va a proveer lo que necesitamos para la victoria. El sonido del shofar siempre, si tú vuelves a analizar todos los pasajes en donde se habla de los acontecimientos sobrenaturales, hablando del Antiguo Testamento, en donde Dios ordenó tocar el shofar en determinadas circunstancias, siempre fue con el propósito de anunciar que Dios iba a proveer victoria. Esto no cambia ni va a cambiar jamás, sino que va a ser confirmado. El sonido del shofar significa que Dios proveerá lo que necesitamos para la victoria, tal como lo vemos en los capítulos, los acontecimientos de diversos acontecimientos del Antiguo Testamento. Y uno de ellos, por supuesto, yo considero que es el más importante acontecimiento, es justo precisamente el sacrificio de Isaac, en lo que se conoce como el sacrificio de Isaac. Capítulo 22 del libro de Génesis, ¿sí? En donde el cuerno del shofar sonó con el propósito de que Dios ha provisto que es necesario, lo que es necesario para la victoria. Dice Génesis 22 a partir del verso 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Yud-Heh-Vav-Heh, proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. Cuando Dios proveyó este carnero enredado entre los arbustos, se manifestó la promesa de la vida. Sí, por causa de esta provisión de aquel carnero, Isaac no murió, sino que tuvo vida por causa del sacrificio que proveyó Dios. De manera que el sonido del shofar representa que Dios nos va a proveer lo necesario para la victoria. Y esta es la razón del sonido de la trompeta con voz de mando cuando llegue el momento del arrebatamiento. Porque en ese momento seremos provistos de un cuerpo glorificado y preparado para estar en el reino de Dios. ¿Por qué no vamos a prevalecer con este cuerpo? Porque este cuerpo no es de victoria. Este cuerpo incluso en algunos pasajes se describe como de humillación. ¿Por qué? Porque es causa del pecado. Finalmente,
es, se corrompe y no puede prevalecer. Por esa razón, seremos provistos de la victoria a través de un cuerpo glorificado. Y al final de la semana 70, el Mesías regresará con todos los que hayan sido arrebatados anteriormente. Y esto Pablo lo menciona incluso en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Cómo dice? En la venida de nuestro Señor Yeshua el Mesías con todos sus santos. Es decir, no viene solo, viene con todos sus santos. ¿Y en qué momento? Justo en el momento en que, lo decíamos ya anteriormente, hoy una persona que es creyente en el Señor muere en el Señor y el cuerpo es sepultado, se hace polvo, o sea, es lo de menos a final de cuentas, lo que se hace con el cuerpo. ¿Por qué? Porque vuelve al polvo, de una o de otra manera, vuelve al polvo. Pero el alma va al Señor, a la presencia de nuestro Señor. De tal manera que cuando regrese el Mesías, el alma de aquella persona regresa con el Mesías. Lo está diciendo Pablo, no lo estoy diciendo yo. La congregación de los redimidos vendrá con el Mesías. Esa es la razón por la que nuestra preparación no debe ser para cuando regrese el Mesías, sino para un evento anterior, lo que implica que nuestra preparación debe ser desde ya. Debe ser ya, por cuanto que nadie sabe ni el día ni la hora. Esto significa que regresaremos con el Mesías en su segunda venida. Dice el verso 11 de ahí de segunda de Tesalonicenses 1, dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Pablo, sabiendo que los tesalonicenses estaban sufriendo, les asegura que están orando por ellos y el motivo de la oración es muy importante porque Pablo ora para que el testimonio de ellos sea digno, es decir, que el testimonio de los creyentes sea bueno, con un comportamiento en justicia, tal y como deben comportarse los hijos de Dios. Esto es conforme al llamado que hemos recibido de nuestro Dios. Ser dignos del llamado para ser hechos hijos de Dios implica que debemos cumplir los propósitos de Dios de una manera digna. Continúa el verso 11, dice, y cumpla todo propósito de bondad. Al hablar de bondad, pues tiene que ver precisamente con el hecho de que nosotros queremos cumplir todo lo bueno y esto significa que queremos cumplir la voluntad de Dios. Así es que Pablo les dijo a los tesalonicenses que estaban orando por ellos para que pudieran ser usados en todo lo bueno de Dios, sus planes, ¿sí? Que es lo que se refiere a la bondad y el carácter de Dios. Dice, y toda obra de fe en su poder. Y toda obra de fe en su poder. La manera en que debemos ser usados para cumplir los propósitos de Dios es a través de obras de fe. Sabemos perfectamente que las obras no nos salvan, ¿sí? ¿Sí? Pero debemos ser usados por Dios. Y esto es a través de las obras de fe, lo que equivale a poner la verdad delante de nuestras vidas, en todo lo que hagamos, en todo lo que hablemos, incluso en todo lo que pensemos.
Pablo usó la expresión las obras de fe en poder o con su poder. Y esto es muy importante porque cuando caminamos en nuestras vidas siempre con la verdad, podemos esperar que Dios nos provea de poder, como lo dice el apóstol Pablo. La verdad te da poder. En este pasaje, sí, Pablo habla de este aspecto y lo más interesante es que el poder solo va a venir a nosotros cuando actuemos conforme al corazón de Dios. Entonces, no es tu verdad, no es lo que tú consideras como tu verdad, no, es la verdad de Dios, es conforme al carácter de Dios. Es así como debemos actuar y eso es justo lo que te da poder. Aunque sepamos que poder recibir este poder de forma sobrenatural para cumplir sus propósitos a través de las obras de fe, ese poder lo debemos anhelar en humildad. No es algo como que en automático ya lo tengas, realmente lo tenemos que anhelar. Pero no es como hoy en ocasiones se acostumbra en algunos lados, en donde decretas como ordenando, ¿no? Con una cierta arrogancia en donde a la gente se le enseña que tiene derecho y que lo único que tienen que hacer es decretar como ordenando. ¿Qué es eso? Eso no te da ningún poder. Lo que te va a generar es vergüenza, humillación por tu propia soberbia. Dios rechaza al soberbio. Nosotros ya hemos sido provistos de la salvación, de manera que cuando hemos recibido esta redención provista por nuestro Mesías, hemos vuelto a nacer y esta nueva naturaleza nos va a hacer desear obedecer la voluntad de Dios. Es decir, vamos a buscar con sinceridad de corazón obedecer sus mandamientos. Eso es lo que hace la gracia del Señor, lo sobrenatural. Algo que no puede hacer ninguna persona, por muchos mensajes que te pueda compartir. Esta nueva naturaleza hace que nosotros queramos rechazar el pecado, ¿sí? Porque con la nueva naturaleza que hemos sido, de la que hemos recibido, automáticamente ya no queremos seguir haciendo cosas que contravienen la voluntad del Eterno. Ya nos pesa en la conciencia seguir haciendo las cosas que sabemos que están mal y que sabemos de antemano que debemos cambiar, quitar, erradicar de nuestras vidas. Porque el propósito de nuestra salvación fue precisamente ser parte inherente a los propósitos de Dios. Y es justo esa manera de actuar lo que nos permite recibir su poder. Dice el verso 12, para que el nombre de nuestro Señor, Yeshua el Mesías, sea glorificado en vosotros. Recordemos que el nombre bíblicamente hablando, representa ¿qué? Su carácter, la autoridad de nuestro Señor. De modo que cuando Pablo dice que el nombre de nuestro Señor debe ser glorificado, es justo el objetivo de nuestro mayor, debería ser el objetivo de nuestra preocupación y ocupación, ¿sí? Glorificar al Señor. Porque no debemos preocuparnos tanto por nosotros mismos, por lo que en un momento pudiera decirse de nosotros. Porque lo primero trae consecuencia para lo segundo. Es decir, si con nuestras vidas logramos que el nombre del Señor sea glorificado, significa que automáticamente nuestras vidas están en el lugar y la posición correctos. De manera que el hecho de que Pablo vincule el nombre que debemos glorificar con el señorío
de Jesucristo tiene que ver con nuestro sometimiento a la autoridad de nuestro Mesías. Eso es lo que debemos hacer en nuestras vidas. Y dice, y vosotros en él, dice, continúa el verso 12, dice, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Yeshua el Mesías. Al decir, y ustedes en él, tiene que ver con una intimidad. El de experimentar la presencia de Dios, y esto es posible cuando Dios cumple sus propósitos en nosotros, a fin de que nosotros seamos atraídos cada vez más a Él. Pablo aquí nos está hablando de lo que prometió Yeshua acerca del día en que estemos con el Señor. Pero por haber guardado su palabra, sus mandamientos. Juan capítulo 14, verso 18 en adelante dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Este es el momento de tu transformación, el momento en que el Padre y el Señor hacen morada en ti. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esta unidad de la que nos habla Pablo es expuesta en su doble función respecto a nuestras vidas, porque, como ya lo sabemos, la gracia es la influencia divina espiritual sobre nosotros que nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios. Es la gracia de Dios la que poco a poco va alineando nuestras vidas, nuestras expectativas y nuestros anhelos a fin de que cada vez anhelemos estar en su reino. De manera que la gracia de Dios cumple el propósito en nuestras vidas de poder manifestar la gloria de Dios. Esto es solo, esto puede ser solamente logrado a través del testimonio agradable a Dios. Así como Pablo oró para que esto fuera posible en los tesalonicenses, asimismo nosotros debemos hacer, orar unos por otros, a fin de que el testimonio de nuestras vidas sea digno de la honra que le debemos a nuestro Señor y Salvador, Yeshua. Amén.